trabajar para aliviar el dolor, que son los bloqueos para ciático, para inflamación, y hoy lo invitamos para hablar de artrosis y dolores de rodilla. Como es tan gráfico, el doctor nos ha traído unos adminículos para explicarlo mejor. Va a ser una clase bien didáctica, donde vamos a aprender qué tipo de tratamientos ustedes se pueden realizar, así que los invito a que se acerquen rápidamente, en especial al streaming, para que ustedes que tienen el streaming en este momento en su casa se acerquen a la pantalla televisiva, porque van a ver gráficamente todos los elementos que ha traído, que es parte del cuerpo, ¿no? Simulan los huesos, donde él nos va a poder explicar todo lo que él realiza. Doctor Federico Suárez, médico traumatólogo. ¿Cómo está, Fede? Bienvenido. Buen día para todos, gracias, Pipi. Qué bueno esto que trajiste, porque son las dos partes que vamos a hablar hoy. Rodilla. Sí, son maquetas, una rodilla y un hombro, que ayudan mucho cuando estás en el consultorio a que el paciente entienda lo que le está pasando. Y para mí parte fundamental del tratamiento, que al entender el paciente colabore con lo que le pasa y activa también un poco su parte para que las cosas salgan bien. Bueno, vas a tener que levantar bien cada una de las maquetas cuando expliques. ¿Arrancamos por rodilla? ¿Hoy hablamos de artrosis? Sí. ¿Cuánta gente tiene artrosis? Sí. ¿Y de cualquier edad? Sí, en realidad, mira, tenés la artrosis, para poner en contexto, que hay una gran confusión en general, que artritis, que artrosis, que reuma. En realidad, el término médico de artrosis se refiere al desgaste de la articulación. La articulación, cualquiera sea, está formada por dos huesos que se mueven uno sobre el otro. Esos dos huesos están recubiertos por un tejido que se llama cartílago, que para que uno se imagine es como tiene la consistencia de un huevo duro, es blanco y bien lisito, y tiene la capacidad de generar movimiento a muy baja fricción, raspando muy poquito. Eso a su vez está lubricado por un líquido que se llama líquido sinovial, que está formado a su vez por ácido hialurónico en gran parte, el famoso ácido hialurónico, y eso funciona como un conjunto. Entonces el hueso con el cartílago y el líquido sinovial permiten el movimiento. Cuando el cartílago comienza a gastarse, empieza a adelgazarse, tal cual una cubierta de un auto cuando va perdiendo su dibujo, y poco a poco eso genera dolor e inflamación y limitación de la movilidad. Y en la medida que ese proceso puede avanzar, se pierde totalmente el cartílago y queda apoyando hueso contra hueso, como si la rueda hubiera quedado totalmente sin dibujo. Eso a su vez provoca crujidos o raspados que inflaman la rodilla, porque se produce un exceso de líquido para tratar de compensar esa fricción inadecuada. Y también se pueden ver pequeñas como estalactitas, que son los osteofitos o picos del oro, que también son una reacción del hueso al desgaste y al rayado y al raspado continuo. Y entonces el paciente ve en su placa o su médico le dice que tiene un pico del oro o un osteofito. Entonces, para resumir, la artrosis es el desgaste de la articulación. ¿A dónde estaría? La artrosis estaría, digamos, acá. si esta es una rodilla en donde se ve el fémur, la tibia y la rótula, la artrosis se vería en justo el extremo de cada uno de los huesos, que puede no estar en todo. Por ejemplo, cuando uno es chueco, como un paréntesis, sobre todo desgasta el lado medial, se llama artrosis en varo. Cuando es chueco como pata de catre, se gasta el otro lado. Esto sería como la rueda dual de un camión, y gasta el lado externo. Y a veces también existe la artrosis de la rótula con el fémur, se llama patelofemoral, y eso es la artrosis que duele, por ejemplo, cuando uno sube las escaleras. Pero te decía, la artrosis, entonces, como definida como el desgaste de una articulación móvil, puede tener dos grandes causas. La primera es el envejecimiento natural del cuerpo, y como por los avances de la medicina, tenemos gente cada vez más grande y cada vez más gente que hace actividad física o actividad deportiva hasta cada vez mayor edad, y entonces se ven grados de desgaste mucho mayores ahora
que la gente es, entre comillas, joven hasta los 70 años y hace deportes, y juega al fútbol, juega al tenis o más, que hace, no sé, 30 años eso no existía, porque no había tanta gente de esa edad y no estaba tan desarrollado el tema deportivo. Entonces tenés la artrosis por desgaste, por envejecimiento, se llama degenerativa, y después tenés la artrosis por sobreuso, que tiene que ver con las enfermedades profesionales. El mejor ejemplo es la artrosis de cadera o de rodilla que tiene un jugador de fútbol, o la artrosis de codo o de hombro que puede tener un panadero, o la artrosis de manos que puede tener una costurera. Claro. Eso es por sobrecarga desde los 15, 20, 25 años que esa persona empezó a trabajar, hizo un trabajo repetitivo con esfuerzo sobre esa articulación en particular toda su vida, y entonces, por decirlo mal y pronto, lo gastó antes de tiempo. Claro. Entonces ahí tenés artrosis por sobreuso, y esas artrosis se dan en gente más joven. Por eso vos me preguntabas, ¿hay a todas edades? Sí, la que es degenerativa por envejecimiento es gente grande, y la que es de gente joven tiene que ver por sobreuso y tiene que ver muchas veces con enfermedades profesionales. ¿Se puede prevenir de alguna manera, tomar algo? Bueno, esa es excelente pregunta, y eso lo pregunta todo el mundo, porque hay una gran presión por parte de los medios, la publicidad, la industria farmacéutica, etcétera, de que algo mágico te frene la artrosis. La realidad es que no hay nada mágico, y si bien hay algunos productos que son muy buenos, como el condroitin sulfato, como el colágeno, como los extractos insaponificables de palta y soja, bueno, hay algunos productos que detienen o retrasan el desarrollo del desgaste articular. La realidad es que la mejor forma de prevenirlo, y esto es para anotarlo, no es tomando remedios, sino es manteniendo un buen peso corporal, es decir, evitando el sobrepeso, que también es una epidemia en nuestra sociedad. Totalmente. Sobrepeso. Número 2, mantener la movilidad articular. Uno a veces con el tiempo, con los años, con el sedentarismo se va quedando quieto, y al haber menos movilidad, la articulación va perdiendo capacidad para moverse, y al moverse menos, al ponerse rígida, favorece el desarrollo de la artrosis. Segundo punto, movilidad. Y tercer punto, fuerza muscular. Misma cosa, el sedentarismo, el estilo de vida, etcétera, hacen que a veces vayamos perdiendo fuerza en los músculos que activan y movilizan las articulaciones, y el músculo en parte ayuda a la articulación a soportar su propio peso y su propia carga. Cuando te quedas con poco músculo, toda la carga pasa por la articulación y eso acelera el desgaste. Entonces, en realidad, si uno no quiere tener artrosis, tendría que tener o tratar de no subir de peso y mantenerse con algo básico de gimnasia, en donde estimule la movilidad y estimule su musculatura, y ahí tenés la mitad de la batalla ganada, sin tomar ningún remedio. Claro. Obviamente, cuando ya tenés la artrosis, bueno, después hay tratamientos que pueden ser farmacológicos, pueden ser médicos, pueden ser kinesiológicos, de rehabilitación, etcétera, o quirúrgicos o inyectados, pero ya ahí, digamos, tenés la artrosis instalada. La idea sería poder prevenirla. En estos casos, como en muchas partes de la ciencia médica, la prevención es más potente que el tratamiento. Que el tratamiento. Bueno, metámonos de lleno en lo que es el tratamiento. Vos cuando te encontrás con una rodilla, esta está en óptimas condiciones, ¿no? Está divina. Está divina, digamos, es perfecta. ¿Cómo te encontrás una rodilla de un paciente que te dice, doctor, no puedo caminar? Bueno, me duele todo. Hay distintos casos y distintas patologías. Tenés, por ejemplo, la rodilla, casi cualquier articulación, la rodilla por excelencia, porque es una articulación de carga. Tenés la posibilidad de tener una inflamación de un tendón, que un tendón, acá se puede ver, es un elemento que es como si fuera una rienda que evita que la articulación se mueva en cierto movimiento que no debe, y que se mueva en un movimiento que sí debe. Entonces el tendón o los tendones permiten que la articulación haga el recorrido de movilidad que corresponde y no otro. Esto amarillo entonces son los tendones. No, pará. ¿Esto qué es? Estos son los tendones. ¿Y esto qué es? Estos
perdón, estos son los ligamentos, Ligamentos. estos son los tendones. Los tendones son los elementos que conectan la musculatura con el hueso y permiten la movilidad. Son de un tejido similar, pero son otra cosa. Entonces podés tener una lesión ligamentaria, podés tener una tendinitis, podés tener una inflamación articular por una lesión del cartílago o por una efusión, una producción exagerada de líquido. Eso se llama sinovitis. Digamos, depende de lo que te haya pasado, es el dolor, la inflamación y la sintomatología que tenés. Bien. Pero básicamente, vos, ¿qué es lo que más frecuente ves? Me imagino que... Y depende del caso. Por ejemplo, en personas jóvenes que hacen deportes, futbolistas, basquetbolistas, jugadores de rugby, podés ver lesiones de menisco. ¿Y los runners también? Los runners tienen lesiones más por sobreuso, entonces tienen más tendinitis. Es decir, acá tendinitis cuadricipital o tendinitis rotuliana o tendinitis de la inserción de la tuberosidad tibial, que ocurren por un microtraumatismo repetitivo. Quizás estás corriendo medio mal, estás corriendo medio rengo, estás corriendo con una técnica inadecuada. Muchas veces, ayer vi uno con una zapatilla, el corredor es bueno, pero la zapatilla está vencida. Las zapatillas de runners hoy tienen 500 kilómetros como las cubiertas. 500 kilómetros y aunque esté divina la zapatilla, la amortiguación se perdió. Eso genera que vos hagas un movimiento repetitivo mal hecho y eso te provoca tendinitis comunes en los runners y en distintos tipos de actividades que tienen un movimiento muy, muy repetitivo. Bueno, no es un dato menor lo que estás diciendo. Nos escuchan muchísimos deportistas, tienen vencimiento las zapatillas, aunque por fuera estén bien. Sí, vos por fuera la ves nueva y el material de las zapatillas que son, digamos, que son buenas para correr, ¿no es cierto? Sí, claro. El material es de tanta tecnología que amortigua de forma excelente y permite también una absorción de carga y una devolución de esa carga, y una devolución de esa carga para que uno pueda correr mejor y más rápido. Pero claro, tiene tanta tecnología que tiene un plazo de vencimiento. Entonces cada zapatilla y cada material, de acuerdo a la marca, te dice en la indicación, tiene 500 kilómetros, 600, 800, ninguna tiene más de 1000. Y un corredor que corre 50 o 40 kilómetros por semana, 500 kilómetros son 10 semanas o 12, que son 4 meses. Claro. Nada más. Y la zapa capaz que la tenés nueva, pero el material que la compone, el material técnico que la compone, ya ha perdido su poder de permitir el movimiento o el ejercicio. Te puedes lesionar. Ahora, los corredores siempre están con sus relojes, tienen los kilómetros, así que no es un dato menor. 500 kilómetros, zapatilla vencida. Sí, exacto, así es. Con respecto a lo que tiene que ver que, bueno, vos detectarás, ¿no?, cuál es la falencia, cuál es el dolor. ¿Qué es operable y qué no? Bueno, también excelente pregunta y es muy variable. Y me imagino. Por eso te decía, vamos a poner el ejemplo que también genera una gran confusión de los meniscos. Los meniscos son dos estructuras, acá se pueden ver, es como una almohadilla, es lo celeste, una almohadilla por fin los conozco. Que permite... Todo el mundo habla de esto. Todos pero miren lo que son. Es como una pequeña almohadilla que está entre hueso y hueso, es de un material relativamente blando y flexible y funciona como una junta o como un asiento, como el cuerito de la canilla, que adapta rígido contra rígido. Parece plastilina. Claro, sí, es como un cartílago. Es como un cartílago. Bueno, entonces, también tenés rupturas meniscales, uno se hizo una resonancia, le dolía la rodilla, apareció una ruptura meniscal, se agarra la cabeza, me tengo que operar. Pero en realidad no es tan así. Cada ruptura meniscal tiene su tratamiento específico y tenés, por ejemplo, dos tipos grandes de rupturas. Las rupturas que son traumáticas, fuiste a trabar con el número 2 de Cambaceres y te rompió la rodilla hizo un movimiento muy brusco y ahí tenés una ruptura traumática. Esas tienden a requerir un tratamiento quirúrgico porque el menisco se partió violentamente. Y después tenés al señor que tiene 55 años, está un poco excedido de peso y volvió a jugar al fútbol con sus amigos, le duele la rodilla, se hizo una resonancia. Eso está lleno. Está lleno. Y en la resonancia marca que hay una pequeña lesión meniscal de aspecto degenerativo. Ese menisco es posible que esté roto hace 10 años, es posible que ahora esté simplemente recargado porque está haciendo una actividad que la persona no estaba acostumbrada y ese menisco con una buena rehabilitación no hay que operarlo.
y cuando vos leíste el informe, los dos eran meniscos rotos. ¡Apa! Bueno, eso genera gran confusión. Eso también se da mucho en pacientes trabajadores con lesiones de rodilla por ART. Eso genera unos líos terribles. ¿Por qué? Porque vos fuiste a trabajar, te tropezaste en la escalera, te duele la rodilla, te hizo una resonancia y en la resonancia dice lesión degenerativa del menisco. Y entonces el auditor o el que está del otro lado te dice, no, esto ya lo tenías de antes, no hay que operarlo y te lo vamos a rechazar, la RT no se va a hacer responsable porque esto es una cuestión, digamos, anterior, es antigua y esto no te va a dar problemas. Es como si tuviéramos detectados algunas canas. Y eso, digamos, en un paciente que no lo entendió así o cuando se mete un abogado en el medio, qué sé yo, genera un montón de confusión. El paciente a veces se siente abandonado y dice, yo tengo un menisco roto, me lo rompí en el trabajo y no me lo quieren reconocer. Bueno, eso quizás con una buena charla, una buena explicación, todo el mundo lo entiende y todo el mundo se queda tranquilo. ¿Cómo se rehabilita? ¿Con kinesiología? Se rehabilita con kinesiología, se rehabilita con mejoramiento de la función de la movilidad articular, se rehabilita con mejoramiento de la fuerza muscular y muchas veces hay que agregar, por ejemplo, un paciente que tiene un pequeño deseje, es un poco chuequito, hay que poner una plantilla para corregir el deseje. ¿Trabajas mucho con plantillas con ese tipo de tratamiento, no? Un montón. Se endereza la gente. Sí, no es mucho lo que se endereza, pero sí cambia la carga, cambia la distribución de peso. Y entonces, que parece algo tan menor, ¿no? Sí, no. Y es re importante. Las plantillas son, en casos que hay deseje o mala distribución de carga, las plantillas son... Claro, la forma de caminar, ¿no? Y sí, ¿en cuánto Caminas tiempo mal y no te das cuenta. ¿Y en cuánto tiempo se vencen las plantillas también? Depende del tipo. Hay plantillas que son blandas y capaz que duran un año. Y hay plantillas, yo uso más que nada esas, que son rígidas, son de plástico y duran hasta que se rompen. Son recetadas las plantillas, ¿no? Hay de distintos tipos, tenés recetadas, obviamente yo como médico te las voy a recomendar, y también tenés las que te hace la computadora, la famosa computadora que vos pisaste, detecta el tipo de caminata y la máquina te fabrica la plantilla según lo que detectó. Obviamente, hoy por hoy, este es mi criterio, ninguna máquina va a reemplazar el interrogatorio, el examen físico y el feeling que tiene un médico con un paciente frente a la máquina que solamente vio la distribución de cargas. Yo creo que la máquina tiene una utilidad, pero no reemplaza a que vos vayas al médico y le digas me duele el pie o me duele la rodilla o me duele la cadera, ¿qué plantilla necesito? Claro.